Hola, feliz tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña el doctor Federico Malavasi. El doctor es cardiólogo electrofisiólogo y es de acá en Hospital Clínica Bíblica San José. Importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor durante su transmisión, lo pueden hacer cuando él la finalice en el chat que tenemos acá y se las hacemos llegar a él. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, Aniana, por la invitación y la oportunidad de compartir un poco de información relacionada a la hipertensión arterial el día de hoy. Bueno, particularmente como... Perdón, doctor, sí, Particularmente, muchas gracias a usted. Lo vamos a dejar entonces con la presentación como tal y recordarles nada más que este video va a quedar en el canal de YouTube y en las redes del hospital a partir de mañana para que pueda llegar así a más personas. Doctor, lo dejamos entonces. Muchas gracias. gracias, Ariana. Bueno, particularmente el tema de hipertensión es un tema pues que siempre está en actualidad, es un tema importante, sobre todo porque es el diagnóstico cardiovascular más frecuente no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional. Recordemos que a pesar de que estamos en pandemia y múltiples enfermedades infectocontagiosas y oncológicas, sigue siendo la enfermedad cardiovascular el rubro más significativo a nivel de muertes anuales, muertes al día, y es la enfermedad que consume el mayor presupuesto de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a compartirles algunas generalidades importantes sobre la hipertensión que vamos a ir desarrollando pues para comprender un poco más sobre esta enfermedad. Básicamente vamos a hablar de hipertensión, ¿verdad? Aquel aumento de presión sobre esa fuerza que ejerce la sangre que fluye a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Hay un punto de corte que vamos a definir más adelante, ¿verdad? Y este nivel de presión, hay dos cifras que nos van a interesar muchísimo, lo que es la presión sistólica, que es cuando tomamos la presión, la cifra más elevada, y la presión diastólica, que es la presión más baja que alcanza el sistema durante circulación. O sea, entonces, hipertensión arterial está elevada la presión sistólica, está elevada la presión diastólica o pueden estar elevadas ambas, ¿verdad? Y eso es parte del diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, es la enfermedad crónica más frecuente en países desarrollados. Costa Rica no escapa de esa relación. Y hay una regla que el doctor Fuster en Estados Unidos hablaba de la regla de los tercios, que es que prácticamente un tercio de la población nacional tiene hipertensión. De ese tercio de la población hipertenso, solo una tercera parte de ellos sabe que la tiene. Una tercera parte está en una fase donde ya conoce que ha tenido episodios de hipertensión, pero aún no está tratado, y hay otro tercio que desconoce por completo que la padece. De ese tercio de los que saben que la tienen y además están bajo tratamiento, solo el tercio está controlado. Otro tercio está parcialmente controlado y hay un tercio que se toma la pastilla pero no controla y no está cumpliendo las cifras meta que esta enfermedad requiere para que usted realmente no tenga problemas más adelante. Entonces, la presión arterial diastólica alcanza un pico a los 60 años. O sea, a partir de ese momento llegamos a manejar una hipertensión alta y de ahí para abajo no hay ninguna alteración. 35% de la población de más de 18 años tiene hipertensión arterial. 40-50% de los mayores de 50 años tienen hipertensión arterial y si nos vamos a la edad de 70 años, prácticamente 2/3 partes, un poquito más, el 70% es hipertenso. Entonces, vamos a basar un poco la información que tenemos y hay algunas sociedades internacionales que se han dedicado a darnos muchísima información al respecto. Y tal vez por razones de practicidad hemos decidido basar nuestras recomendaciones en las guías de la Sociedad Europea del Corazón, que tiene, digamos, alguna facilidad para aplicar los criterios de tratamiento más a la realidad de nuestro país. Entonces,
A manera de mencionarlo, hay unos lineamientos de la American Heart Association, ¿verdad? Que son estos que están aquí, pero no vamos a basar, digamos, las recomendaciones en esta tabla, sino específicamente en la manera que se establece el diagnóstico y se clasifica la presión arterial. Entonces, tomando en cuenta esto, se clasifica como una presión normal o óptima. La presión óptima es aquel paciente que tiene una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Eso es lo ideal, eso es lo que quisiéramos que todos los pacientes presentaran. Se acepta como presión normal 120 hasta 129 milímetros de mercurio y 80 a 84 milímetros de mercurio en presión diastólica. Se habla de un segmento donde se dice presión normal alta 130, 139, 85, 89, donde ya encendemos alarmas, donde ya decimos, bueno, este paciente tiene que tener una intervención importante en estilos de vida, en alimentación, en la regulación de cantidad de sal en su dieta, en el inicio de un programa de ejercicio rutinario y sobre todo en la intervención en factores de riesgo identificables que puedan modificarse. Después tenemos como tal el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1, 140, 159 de sistólica, 90, 99 de diastólica, grado 2, 160 a 179 y 100 a 110 de diastólica, y grado 3, más de 180 milímetros de mercurio y más de 110. Y si es este último peldaño de la presión se presenta con síntomas, usualmente requiere un abordaje de emergencia. Para efectos prácticos, cuando el paciente llega por primera vez, vamos a aplicar una tabla diagnóstica. Entonces, todo paciente que se presente en consulta con presiones superiores a 140-90 es lo que despierta la sospecha del diagnóstico de hipertensión arterial. Si el paciente trae una tabla donde se ha estado controlando anteriormente y es parte de los ejercicios que le pedimos a los pacientes que realice una vez que viene a su primera cita. Digamos, si viene un paciente que quiere iniciar un control o ha estado sintiendo pues algunos síntomas inespecíficos que no necesariamente son causados por la hipertensión y tenemos una cifra registrada en 140-90, yo no voy a iniciar el tratamiento de una vez. Le voy a pedir al paciente que haga un control de presión arterial que va a preferiblemente tener 3 o 4 tomas al día que el paciente va a tener que registrar y que posteriormente, luego de 7 días, va a tener que enviar para que uno lo revise. Entonces, con ese registro ampliado, ¿verdad? Esa modalidad de monitoreo ambulatorio realizado por el mismo paciente, vamos a aplicar una tabla distinta. Entonces, la presión de un paciente en condiciones ambulatorias, o sea, que no está en el consultorio del médico ni hospitalizado, debe ser siempre menor a 135-85. Vean que no es el punto de corte anterior donde decíamos, no, es que 140-90 para arriba es hipertensión. No, en condiciones en la casa del paciente, donde es el mismo paciente que se registra la presión, debe estar 135-85 para abajo. Si es en horas de la noche o del sueño, y esto sobre todo cuando hacemos monitoreos con sistemas automáticos que revisan la presión y la van grabando. Eso se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Bajo esta modalidad, la presión durante la noche o el sueño tiene como punto máximo 120 sobre 70. Vean que ya va bajando la escala. El promedio de los registros en 24 horas debe ser siempre menor a 130 sobre 80. Y cuando lo realiza el paciente de manera manual, se da un rango de tolerancia promediado hasta 135-80 para saber si es o no hipertenso. Y con este registro ampliado es que vamos a proceder a hacer la prescripción del medicamento si es que se corrobora que el paciente efectivamente tiene hipertensión. Ahora, si el paciente viene a una consulta, no hace la monitoría y subsecuentemente viene a otra consulta y en las dos consultas está con cifras de presión elevada, pues ya en oficina, o sea, en consulta ya tenemos un registro de 2 cifras o más, ya eso establece también el diagnóstico, ¿ok? Entonces, la primera pregunta más frecuente en la consulta es, ¿nos da o no nos da la hipertensión síntomas? No, la hipertensión per se no genera ningún síntoma. Cuando ya aparece un síntoma es consecuencia
de algún tipo de lesión o afectación importante de algún otro sistema. Entonces, el paciente que viene y aqueja una lista importante de síntomas, no podemos atribuirlos como tales a la hipertensión porque la hipertensión no da síntomas. Y es por eso que mundialmente se le describe como el asesino silencioso, ¿verdad? O que la hipertensión puede ocasionar muerte silenciosa. Pues es así. Hay pacientes que vienen con la presión en 200, 100, 180, 100 y vienen, digamos, argumentando que es que les exigieron un control para una renovación de una póliza o que viene porque su pareja o cónyuge o su hermano o su papá les obligó, los exhortó a tener una valoración médica de vez en cuando y nos llevamos la sorpresa que tienen cifras de presiones muy elevadas y el paciente comienza a argumentar que es imposible porque él no siente nada. Bueno, precisamente ese es el tema. La hipertensión no nos da ningún síntoma. ¿Ok? Ahora, si ya pasamos a la fase donde podríamos presentar síntomas, ya hay unos signos de alarma importantes que tenemos que asociar con cifras de presión muy elevadas. Por ejemplo, un dolor de cabeza de tipo pulsátil que no cede en cierta localización occipital, ¿verdad? Frontal o occipital, ¿verdad? En cierto horario recurrente, pues ya si usted presenta eso y concomitantemente tiene presión muy elevada, pues ya eso es un signo de alarma que requiere un abordaje prioritario. La asociación de presiones muy elevadas con dolor torácico también es indicativo de acudir a un servicio de urgencias médicas. La aparición por primera vez de un cuadro de insuficiencia cardíaca, que los síntomas de esta insuficiencia van a ser falta de aire y retención de líquido, también es un signo de alarma y que requiere una atención prioritaria rápida. Aparición de hemorragias conjuntivales súbitas, inexplicadas, en ausencia de mecanismos de trauma ocular o de alergias o de estigmas de rascado por el propio paciente o de resequedad. En ausencia de estas condiciones, asociado a presión alta, pues a veces es un fenómeno que se da, ¿verdad? Y por otro lado, hemorragias nasales que no se controlan, recurrentes, ¿verdad? Gatilladas en ciertos momentos del día, también es un signo importante de alarma. Otros datos importantes, ¿verdad? Que a veces perdemos la relación tan importante y central que tiene la hipertensión en el ámbito médico. Y es, por ejemplo, recuerden que todos los pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, de la totalidad del grupo de pacientes que han presentado este tipo de lesiones, casi la mitad son hipertensos. Y de los pacientes que han tenido enfermedad coronaria y han tenido un infarto agudo del miocardio, el 15% de ese grupo y en realidad un poquito más son hipertensos de manera concomitante. O sea, es un factor de riesgo común en dos enfermedades cardiovasculares bastante complejas. Acá este cuadro, la idea pues es simplemente que vean la cantidad de factores de riesgo que pueden permitir que la evolución de una enfermedad cardiovascular sea más seria o más acelerada. ¿Verdad? Por ejemplo, se habla de algunos factores de riesgo que pueden ser susceptibles a modificación y otros no. Por ejemplo, la edad del paciente, el sexo del paciente, ¿verdad? Sabemos que el sexo masculino presenta más tempranamente y con una incidencia mayor enfermedad coronaria que las mujeres. La edad, entre mayor edad, más relación de riesgo se tiene, ¿verdad? Esos son factores que no podemos modificar. Pero hay factores que sí podemos modificar, como algunos hábitos, como el fumado, ¿verdad? El sobrepeso o la obesidad. Esos son factores modificables. La dieta, el estilo de vida sedentario. Factores psicológicos podríamos tener algún tipo de modificación. Otros que no son modificables, algunos factores socioeconómicos, factores, digamos, como la frecuencia cardíaca basal del paciente, como la aparición de otras enfermedades metabólicas como la diabetes, niveles de ácido úrico altos, colesterol o triglicéridos, eso podría tener cierta relación con la dieta, salvo que sean de tipo familiar y no respondan como otros tipos de alteraciones de lípidos. Ya mecanismos celulares o situaciones fisiológicas de cada persona, como la rigidez arterial, mediciones de presión de pulso, y hay otros factores que podemos identificar ya en algunas pruebas importantes, como relación de la presión o índice de control de presión en tobillo y brazo,
como el estado de la filtración del riñón, ¿verdad? El estado de la función de los riñones, la presencia o no de adaptaciones fisiológicas que tiene el propio corazón para lograr manipular y lidiar con una presión sistémica elevada, antecedente de infartos, enfermedad arterial periférica, arritmias o, por ejemplo, apnea del sueño, ¿verdad? Todas estas situaciones son factores de riesgo que van a hacer que tengamos probablemente que tener una agresividad mayor en el abordaje del paciente con hipertensión. Por ejemplo, importante y una de las situaciones más serias y dramáticas porque compromete el estilo de vida del paciente, su calidad de vida y su funcionalidad, ¿verdad? Es precisamente la presencia o no de un accidente cerebrovascular. Recordemos que hay dos tipos de accidente cerebrovascular, ¿verdad? Tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria y hay un sangrado, o sea, se hace un reguero de sangre a nivel del cerebro, ¿verdad? Y está más relacionado a urgencias hipertensivas, ¿verdad? La hipertensión puede generar dos tipos diferentes de accidentes cerebrovasculares, en los que hay sangre y en los que más bien es un infarto, o sea, se tapó una arteria y dejó sin circulación una zona. O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? A nivel popular se le dice derrame, pero en realidad derrame sería comparable a una hemorragia, ¿verdad? Y ese es uno de los dos tipos que pueden estar asociados a hipertensión arterial. Y acá, todo lo que tenga, por ejemplo, relación con estrés, ausencia de actividad física, arritmias, hipertrofia importante del ventrículo izquierdo, porque eso lesiona otras funcionalidades importantes del corazón, la capacidad de tener una relajación normal, el tamaño de las cavidades, y eso da más arritmia. Y la apnea del sueño, que es una enfermedad que es sumamente subdiagnosticada y que es una de las causas que además adelante vamos a ver que hace que no se responda adecuadamente a las terapias convencionales para la presión arterial. Dependiendo de la cantidad de factores de riesgo y dependiendo del nivel de presión que maneje el paciente, eso va a establecer niveles de riesgo bajo, moderado, moderado a alto o muy alto. O sea, van a ser tres situaciones distintas. Y la combinación de fármacos que vamos a usar va a depender de esa clasificación de riesgo. Por ejemplo, esta clasificación de riesgo moderado a alto es de suma importancia en la aparición de otras enfermedades que afecten al paciente. Y en la situación mundial, podemos estimar, por ejemplo, que los pacientes de muy alto riesgo, alto y moderado a alto, y por darles un ejemplo de un tema de actualidad, van a tener, por ejemplo, menor capacidad de tolerar una infección por coronavirus en este momento que un paciente de riesgo bajo o bajo moderado. ¿Por qué? Porque su sistema cardiovascular no está funcionando de la misma manera y la agresividad que se tenga en modificar los factores de riesgo, en realizar las intervenciones dietéticas, nutricionales y farmacológicas apropiadas, es lo que va a hacer que ese paciente de muy alto riesgo baje su clasificación de riesgo y posteriormente desarrolle una cantidad menor de complicaciones en su seguimiento y mantenga su calidad y estilo de vida adecuados. Entonces, otro punto importante en el tratamiento diagnóstico, estratificación y seguimiento de los pacientes con hipertensión es realizar algunos estudios que deben ser valorados oportunamente al momento de hacer el diagnóstico y posteriormente en los seguimientos. Entonces, por ejemplo, todo paciente con hipertensión debe realizársele un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacer un tamizaje e identificar dos cosas. Si el paciente tiene arritmias cardíacas de manera concomitante y si tiene crecimiento de la cavidad del ventrículo izquierdo como tal, que sería manifestado por el aumento de masa muscular que va a generar que aumente el voltaje en los complejos que vamos a valorar en el electro. Entonces, es una manera directa de hacer un tamizaje y saber que este paciente ya tiene una lesión de órgano blanco porque ya aumentó la cantidad de músculo, hizo una hipertrofia y esto nos habla de una cronicidad y de una ausencia de control durante un periodo de tiempo prolongado.
El riñón hay que cuidarlo bastante en los pacientes hipertensos porque es uno de los órganos que más va a sufrir con las presiones muy elevadas, va a tener lesiones a nivel de su filtración, puede comenzar a perder proteínas y esto va a alterar definitivamente el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Entonces hay que hacer hay que hacer un examen general de orina para identificar si hay proteinuria, hay que hacer una cuantificación de una sustancia que se llama creatinina, que pues es una manera de medir cuánto está filtrando ese riñón, estimar la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? A ver la calidad de filtrado de este riñón. Posteriormente, el paciente debe tener una valoración del fondo de ojo, ¿verdad? Que se mide con el oftalmoscopio y vamos a ver si hay lesiones en arterias y venas de la retina y vamos a ver un fenómeno de entrecruzamiento, si hay hemorragia, si hay algunas alteraciones que podamos identificar que nos hablan de cronicidad y el riesgo que ese paciente tiene de pues, afectación a ese nivel. Más allá, ya evaluaciones a nivel supraespecializado, se puede referir al paciente si ustedes identificaron una hipertrofia o que el paciente ya presentó arritmia o que el paciente ya presentó un brote de insuficiencia cardíaca para que sea valorado por el cardiólogo, se realice una ecografía cardíaca. Si vemos que tiene hipertensión, el paciente está en riesgo o ha tenido un accidente cerebrovascular, pues hacer una valoración ultrasonográfica de las carótidas, a ver si tiene riesgo eventualmente de erosionar una placa, de tener un fenómeno embólico o que no requiera alguna intervención más a ese nivel, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes con historia de muerte súbita o presencia de neurisma en familiares y son hipertensos, pues hay que hacer una valoración y descartar que tengan aneurisma de aorta abdominal, sobre todo si en el examen físico ustedes identifican masas pulsátiles a nivel abdominal, si dentro del estudio diagnóstico de hipertensión consideramos que puede tener una asociación con un feocromocitoma, que es un tipo de tumor a nivel suprarrenal que produce sustancias que hacen que el paciente se le eleve la presión arterial, o que haya un problema en las arterias renales que hace que el riñón funcione inapropiadamente y genere hipertensión arterial, ¿verdad? Porque esas son causas potencialmente corregibles. En el caso del tumor, este feocromocitoma se localiza, se opera, el paciente se le normaliza la presión. En el caso de una estenosis, o sea, un estrechamiento de una de las arterias renales, pues si esa es la causa secundaria, se identifica, se trata, ¿verdad? Eso se opera y se corrige la presión. Por ejemplo, a nivel de cerebro, pues hay algunos otros estudios, ¿verdad? Pruebas de imágenes, ya sea resonancia magnética o tomografía, que se pueden realizar si el paciente hubiera tenido la asociación de hipertensión y enfermedad cerebrovascular con un accidente cerebrovascular y tratar de identificar, pues, qué tipo de abordaje es el más apropiado para estas condiciones. Recomendaciones de inicio de tratamiento dependiendo del grado de presión que maneje el paciente, ¿verdad? Si es un fenómeno paroxístico. Y es que recordemos que el paciente hipertenso en estadios iniciales, ¿verdad? No es que está hipertenso todo el día. O sea, puede haber oscilaciones de la presión. Puede ser que amanezca con la presión normal y a lo largo del día ya la presión hace alcanza su cifra máxima, o que esté en un estadio 2 donde todo el tiempo está hipertenso, o en un estadio 3 donde oscila, pero se mantiene francamente muy elevado. Entonces, dependiendo del nivel de hipertensión que maneja el paciente y de los factores de riesgo, así va a ser la combinación de fármacos. Entonces, un punto en el que vamos a estar todos de acuerdo es que todos los casos el paciente tiene que hacer intervenciones en su estilo de vida. O sea, hay que hacer una revisión de la alimentación del paciente, de la inclusión de comida saludable, ¿verdad? Bajas grasas saturadas lo mínimo posible, un contenido de sal muy medio o bajo, ¿verdad? Evitar alimentos fritos, incluir grupos de vegetales, legumbres, frutas, ¿verdad? Un balance de la ingesta de proteína, considerar una moderación de la ingesta de carbohidratos por ser los que aportan más calorías, ¿verdad? Actividad física, evitar el sedentarismo, ¿verdad? Tener un hábito de descanso, la cantidad de horas de sueño al día debe ser adecuado. Y posteriormente, eso es algo que todos los pacientes tienen que realizar.
considerar cuál es el fármaco según el perfil del paciente más apropiado, ¿verdad? Se estima ahora, y algunas guías lo incentivan, el uso de combinaciones de fármacos a bajas dosis aún en estadios 1. O sea, que puede ser que su médico, una vez que determine esto, le inicie una sola píldora, pero que tiene combinaciones de 2 medicamentos a una dosis baja, y eso se va a ir titulando hasta qué punto, hasta que en los registros siempre esté la presión normal. ¿Okay? Ese es el punto hasta donde uno comienza a subir y subir y subir medicamentos. Entonces, el hecho de que un paciente necesite un medicamento o necesite 4 no es lo relevante. Lo relevante es que usted logre tener la presión controlada, sea con 1 o con 10 medicamentos. Y el hecho de lograr controlar la presión es lo que a fin de cuentas baja el riesgo. ¿Ok? Entonces se habla de un promedio de hasta 3 meses donde probablemente va a haber que hacer pruebas, ensayo y errores, probar un medicamento, llevarlo a su dosis tope, incluir un segundo medicamento, llevarlo a su dosis tope, y así subsecuentemente se va a ir titulando de manera muy precisa para llevarlo al punto de control óptimo. ¿Okay? Entonces, ya esto lo mencionamos un poco. Tratamiento no farmacológico, sí, cambiar estilo de vida, restringir la cantidad de sodio, o sea, la sal, menos de 3 gramos al día, moderar o eliminar el consumo de alcohol, cambios en la dieta, reducir el peso al peso ideal, ¿verdad? Actividad física regular, hablamos de 3 a 4 sesiones de ejercicio de 25 a 35 minutos como mínimo. Lo ideal, ¿qué serían? 4 sesiones de 45 minutos, pero eso es un proceso paulatino que requiere del desarrollo de tolerancia y adaptación para poder hacer ejercicio de manera regular. Y en el caso de fumado, pues lo único que se recomienda es dejar de fumar. No disminuir, no, dejar de fumar. ¿Okay? Tratamiento con fármacos. Hay distintas familias de fármacos. Están los diuréticos, que lo que hacen es actuar a nivel del riñón para que lo que se movilice específicamente sodio de manera secundaria, pues viene un poco de cloruro, magnesio y otras sustancias, pero específicamente la movilización de sodio y agua en sitios distintos de alguna estructura específica, hace que al disminuir un poco el volumen de líquido que circula y la sal, pues baje la presión. Y algunos tienen efectos, pues en algunas hormonas también que intervienen dentro del mecanismo que genera la presión alta. Ese es un tipo de fármaco en específico, ¿verdad? Y ustedes podrán escuchar hidroclorotiazida, furosemida, toracemide, ¿verdad? Dentro de los nombres de medicamentos que más se utilizan. Tenemos los beta bloqueadores. Esto ya es una familia farmacológica aparte. Ahí, pues, de los más utilizados probablemente atenolol, carvedilol, propanolol, ¿verdad? Y a nivel privado, pues, está bisoprolol, nebivolol, eh, que son pues medicamentos bastante utilizados y que son usualmente utilizados como una segunda línea, pero que tienen un funcionamiento muy preciso y es el que termina ayudando a controlar la presión en combinación usualmente, ya sea con diuréticos o con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas receptores de angiotensina, que ya son medicamentos que bloquean un receptor específico de una hormona que es la angiotensina 2, que es casi que el punto central de los mecanismos celulares que hacen que la presión se dispare, ¿verdad? Se habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que pues implica vasos sanguíneos, una zona específica en el riñón que produce una hormona que pasa por el pulmón, se vuelve pues su metabolito activo y a final de cuentas tiene efectos vasoactivos que aumentan el tono de arteriolas y la presión pues sube. ¿Okay? Entonces, cada medicamento pues tiene un perfil de paciente donde funciona muy bien y un perfil donde no funciona. Entonces, simplemente para efectos darle un ejemplo, por ejemplo, los diuréticos tienen algunas contraindicaciones como los pacientes con gota. Eso no quiere decir que no se pueden usar, sino que hay que hacerlo con mucha prudencia y específicamente algunos tipos tienen contraindicaciones directas. Los beta bloqueadores, ¿verdad? Siempre se ha hablado de beta bloqueadores y asma, que están completamente contraindicados. No, pero hay algunos tipos
selectivos que se pueden usar y otros no selectivos que sí están completamente contraindicados, ¿verdad? Trastornos del ritmo, pacientes que registren frecuencias lentas. Los antagonistas del calcio, ¿verdad? Específicamente hay que revisar que el paciente no esté en falla cardíaca y no padezca de edemas, porque su mecanismo de dilatación puede propiciar un fenómeno de hinchazón en las piernas o edema, ¿verdad? Que es algo más estético, pero en algunos pacientes puede ser incómodo. La familia de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es probablemente uno de los que más se utiliza a nivel mundial, pues no se puede usar en embarazo, se puede usar en pacientes con trastornos electrolíticos, sobre todo los que manejan niveles de potasio muy altos, y en aquellos que tengan estenosis, o sea, estrechamiento de la arteria que lleva la circulación al riñón. Y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 pues tienen y comparten las mismas contraindicaciones que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Básicamente estos dos fármacos tienen un mecanismo relacionado, solo que uno bloquea la enzima que produce la hormona que sube la presión y otro el sitio donde se une esa hormona. O sea, están pensados en intervenir en prácticamente el mismo mecanismo, pero en dos puntos distintos. Entonces, se habla de que un paciente podría iniciar terapias combinadas, inhibidor de enzima convertidora o angiotensina 2 con un beta bloqueador o con un diurético. Y ustedes van a ver que a nivel comercial hay medicamentos que combinan diferentes opciones de dosis de un IECA, un ARA2 con un diurético, ¿verdad? Entonces, por dar un ejemplo, está no sé, el Coaprovel, el Codiovan, ¿verdad? Porque hay dos medicamentos, ¿verdad? Hay combinaciones triples, ¿verdad? Como por ahora sí se me viene a la cabeza el Exforge, ¿verdad? Que tiene valsartán, tiene amlodipino y tiene un diurético, ¿verdad? Esos ya son 3 fármacos en una sola píldora. Y combinaciones de polipíldoras con 1, 2, 3 medicamentos con un beta bloqueador, ¿verdad? Ahora hay beta bloqueadores con diurético, beta bloqueadores con calcio antagonista y ya hay combinaciones múltiples. Entonces, dependiendo del grado de hipertensión o de la resistencia a lograr controlar la presión, así va a ser la cantidad de medicamentos y a veces hay que dar una dosis en la mañana, una dosis al mediodía, una dosis en la cena o todavía más tarde, en diferentes horarios y combinaciones. ¿Cuál es la cantidad máxima de pastillas que puede tomar un paciente? Pues no se mide en cantidad de pastillas, se mide en las que requiera para que su presión esté en un rango normal. Y la meta de todo paciente con hipertensión es lograr anormalizar la hipertensión, ¿verdad? Metas, entonces, vean qué interesante, y esto lo puse a propósito porque muchas veces la pregunta del paciente es, bueno, pero entonces, para mi edad, ¿cuál es mi presión, verdad? Como queriendo decir, no, es que como yo tengo más de 70, 80 años, tengo más tolerancia en la presión. No, señores, no, señoras. La presión es independiente de la edad, y como ven la tabla aquí, de 18 a 65 años, 130, 130, 130, 130, para abajo es la meta. Hay discreta tolerancia en los pacientes de más de 80 años donde decimos, bueno, está bien, no le vamos a pedir 120, pero es igual entre 130 y 139, o sea que a final de cuentas es la misma meta y por eso estoy poniendo este cuadro. Entonces se acabó aquello que decían, no es que para su edad está bien, no, no es que es para su edad. La cifra de presión arterial es independientemente de la edad, ¿ok? Y a final de cuentas quería pues compartir algunos mitos y frases muy célebres de la consulta del día a día, ¿verdad? Preguntas que hacen los pacientes. Bueno, ya se me normalizó la presión arterial. ¿Puedo parar los medicamentos? No, es una enfermedad crónica. Se trabaja día a día con la intervención de los factores de riesgo y los medicamentos. Entonces, si se normaliza la presión es porque ya alcanzó la meta y eso quiere decir que en el momento que usted suspenda los medicamentos se va a volver a subir la presión. Entonces, son medicamentos de por vida. Me tomé las muestras de inicio que me regaló el doctor o las que hicimos para probar esto el primer mes y listo. No, es una enfermedad crónica. ¿Okay? Otras justificaciones, ¿verdad? Que han tratado de meter a algunos pacientes. No, es que yo estaba muy estresado, yo no soy hipertenso, era el estrés. Bueno, y yo también estoy estresado, pero toda la presión normal. Entonces, en realidad no es el estrés, es que su respuesta fisiológica ante el estrés gatilla la hipertensión. Pero a final de cuentas usted es hipertenso y va a requerir el tratamiento de por vida.
Bueno, no, doctor, usted me hizo el diagnóstico de hipertensión cuando yo tenía una gripe o un resfrío, era por eso, yo no soy hipertenso, no, tampoco. El hecho de tener un estrés metabólico, una situación apremiante desde el punto de vista fisiológico, gatilló su hipertensión, pero usted fue y es y va a seguir siendo hipertenso. Otra respuesta, no, es que yo ayer comí muy pesado y por eso me salió la presión arterial, tampoco. O sea, lo que usted coma o no coma, ¿verdad? Entre más sodio, probablemente más le sube la presión, pero usted es hipertenso. Mitos, ¿verdad? Que no, yo estoy muy joven para padecer eso, jamás voy a ser hipertenso igual que mis abuelos. No, usted es hipertenso y es un fenómeno que no respeta la edad, ¿verdad? Hemos identificado pacientes en adolescencia ya con hipertensión arterial y igual requieren tratamiento. Otra cosa que he escuchado, ¿verdad? Incluso hasta en familiares de uno, no, yo no voy a tomar las pastillas porque usted me va a hacer dependiente de las pastillas. No es que eso no dependiente, la hipertensión se trata y tiene que apegarse el tratamiento porque si no, no podemos garantizarle que no tenga complicaciones y lesiones serias. Usted no es dependiente de las pastillas, su sistema requiere para que regule la presión arterial y el apego a ellas va a hacer que normalice la presión, pero no es que es dependiente de las pastillas, es que simplemente es hipertenso y necesita controlarlas. Yo no me voy a tomar 5 pastillas, escoja una. Bueno, si hubiera una pastilla que incluyera 5 fármacos, probablemente esa sería la respuesta para ese tipo de pacientes. Otras, no, es que fue el coronavirus, a mí me dio COVID y después quedé hipertenso. No, es que usted no tenía control de su salud y no se había controlado, entonces estos son el grupo de pacientes que les llamamos desconocido enfermo, que no es que no tienen enfermedad, es que no se controlaban y no sabían en realidad su estado de salud. Y por último, como me siento bien y yo veo que esa pastilla dice que son 300 y algo de miligramos, voy a ir cortándola un poquito porque me parece que son muchos miligramos. Bueno, la cantidad de miligramos no tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? Simplemente es que un fármaco, esa es la calibración que tiene, ¿verdad? Y puede ser que un fármaco que diga 5 miligramos sea igual de potente que uno que diga 25 o 3. Es que los medicamentos no se comparan de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Esas son las frases célebres de la consulta de nuestros pacientes en el día a día, ¿verdad? Y son cosas que son temas de educación con nuestros pacientes, ¿verdad? Que hay que evacuar para que el paciente tenga la confianza y entienda que es un medicamento que va a estar con él el resto de sus días, ¿verdad? Entonces, claves del éxito en la hipertensión es la constancia, la perseverancia en la intervención de los factores de riesgo y el apego a los tratamientos, pero sobre todo que el paciente tenga el espacio de solventar las dudas, que entienda que la presión se va a normalizar y que es específicamente el trabajo que él haga y el apego a la medicación y que si se mantiene en ese rango, pues va a tener garantizado y minimizado el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares importantes. Entonces acá vamos a abrir pues el espacio específico de preguntas. Muchas gracias, doctor, por la participación. Bueno, acá tenemos la primera consulta. Dice, ¿qué pasa si en el mapa nos sale esto? 159, 121, 68, siendo una persona hipertensa. Eso lo que quiere decir es que la medicación que está tomando lo tiene en un rango de control óptimo, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema anterior. La presión no se cura, se controla, es una enfermedad crónica y como tal, el hecho de que esté con eso apoyado en el uso de medicamentos quiere decir que está en el rango óptimo y debe mantener el mismo tratamiento que tiene. Doctor, dice aquí, ¿qué pasa cuando la presión diastólica es menor a 80? En realidad no pasa nada, o sea, mientras esté entre 80, mientras esté abajo de 85 en el día y 80 en la noche y no baje de 50, es un rango completamente normal para presión diastólica. Lo que sí, el fenómeno que sí vamos a ir observando es que conforme aumente la edad, la presión diastólica por un tema de rigidez de todo el sistema arterial va a ir elevándose. Doctor, acá tenemos una consulta que dice, cuando una persona tuvo COVID, siendo hipertensa, diabética, tiroides, neuropatía, diabética, ¿cómo afecta la presión constantemente si tiene presión baja? Bueno, ya eso es un tema de una valoración bastante especializada y hay que tener cautela en la interpretación, ¿verdad?
Estamos hablando de una persona con una gran cantidad y una carga muy alta de factores de riesgo y probablemente la neuropatía es la complicación de un cuidado de diabetes y síndrome metabólico que no ha sido óptimo. Entonces, el hecho de que esté con presión baja hay que interpretarlo primero o que probablemente tuvo en mayor o menor grado una afectación cardíaca y que tiene en mayor o menor grado el diagnóstico todavía no realizado de insuficiencia cardíaca sumado a la lista de diagnósticos que ya dio. Y hay que hacer una valoración de su función cardíaca como tal y que podría estar requiriendo ajustes de medicamento, llámese descender la dosis de algunos antihipertensivos e incluir medicamentos específicos para la falla cardíaca. Entonces es algo que lo que pone claro es que hay que hacer una valoración oportuna, ojalá por un médico internista o un cardiólogo, que le ajuste la medicación a su nueva realidad cardiovascular. La siguiente consulta dice, ¿el hipotiroidismo puede desencadenar hipertensión? Sí, es una de las causas secundarias y es una de las causas que se pueden tratar. Hay que identificar la causa específica del hipertiroidismo, si es una enfermedad primaria o secundaria, y de esa manera va a ser la intervención. En este caso, requiere una valoración por endocrinología. Una vez que esté hecho el diagnóstico, identificada la causa, se le puede comenzar el tratamiento, pero en el momento que se logre controlar el hipertiroidismo, la presión va a regresar a su nivel normal, salvo que sea hipertenso esencial por una causa genética y que concomitantemente hubiese desarrollado el hipertiroidismo. Pero si es secundario el hipertiroidismo, al controlar el mismo, la presión se normaliza. Acá la siguiente consulta dice, buenas tardes, tengo 32 años, me estoy haciendo el mapeo. Las cifras en la mañana son 130/95 y en la noche 120/90. Me dijo la doctora que saque cita en un mes y lleve el mapeo. Tengo a veces dolor de cabeza. ¿Qué puedo hacer, doctor? Bueno, todavía la presión diastólica en dos de las cifras que mencionó están no en la meta, ¿verdad? Lo ideal es que esté abajo de 85. No necesariamente ese nivel de presiones debería estarle causando dolor de cabeza. O sea, puede ser un dolor de cabeza o cefalea de tipo tensional o por estrés, pero sí es importante que quien le vaya a hacer el control médico realice el fondo de ojo y descarte causas secundarias para ese dolor de cabeza. Por el momento, al asumir que no hay ninguna complicación cardiovascular, pues puede tratar con un analgésico su dolor de cabeza. Pero el mensaje importante es que falta optimizar probablemente un poco y hay que agregarle algún otro medicamento al esquema que ya el paciente tiene para que pueda llegar a la meta de control de su hipertensión arterial. Y por otro lado, hay un grupo específico de medicamentos que controlan la presión muy bien, pero como efecto secundario pueden dar dolor de cabeza, sobre todo cuando el paciente ha tenido cifras de presión muy elevada. Entonces, en ese caso, lo ideal sería considerar y evaluar de manera individual su situación para ver si amerita un cambio de familia farmacológica. ¿Okay? Los medicamentos ARA2, ¿verdad? Algunos dan dolor de cabeza. La ventaja es que dentro de este grupo de medicamentos hay 14 opciones distintas y algunos tipos de beta bloqueadores también se asocian a crisis incluso migrañosas. Entonces podría requerir un ajuste en ese sentido. Doctor, ¿qué tipos de ejercicios se deben de realizar las personas hipertensas? Bueno, eso es una muy buena pregunta y lo más importante es ejercicio cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el ejercicio más fácil de hacer? Es caminar. Entonces, vamos a tratar de hacer una caminata a un ritmo un poco más rápido que el desplazamiento normal y tratar de tener sesiones inicialmente de 25 a 30 minutos, pero la meta es que el paciente llegue a caminar 45 minutos a una hora, por lo menos 4 veces a la semana. Entonces, un ritmo de caminata frecuente y rápido es un buen ejercicio. Si ya la persona quiere hacer algo un poco más allá, puede implementar el trote o incluso pues la carrera, pero ya estamos hablando de un nivel de entrenamiento superior, que eso es algo que no va a poder hacer toda la población ni va a poder alcanzarse en las fases de introducción del ejercicio. Dependiendo de las restricciones específicas de cada persona, pues será un ejercicio sin impacto, ciclismo,
ejercicio cero impacto, natación, ¿verdad? Que es un ejercicio muy completo, o el deporte que la persona pueda practicar. El punto es que haga algo de actividad física y que eso nos sume una cantidad importante de minutos a la semana. Lo que sí no es, digamos, recomendado son los ejercicios anaeróbicos, ¿verdad? Los ejercicios donde, por ejemplo, el paciente hace solo pesas y no mezcla su ejercicio con la parte cardiovascular. Ese tipo de ejercicios, pues ya es un entrenamiento de otro tipo, más relacionado a un tema de fortalecimiento general de músculo esquelético, estética, quema de grasa, o sea, no es que no son buenos, pero no es el perfil ideal para un paciente hipertenso, ¿verdad? Acuérdense que los ejercicios con pesa más bien pueden promover cierto tipo de remodelado a nivel cardíaco, que no es lo que buscamos en un hipertenso. Doctor, debido a tiempo, entonces vamos a ir finalizando y le realizo la última consulta. Dice, ¿cuál es la batería de exámenes requerido para monitorear o descartar el impacto o desgaste de la hipertensión durante años a un bajo medicamento? ¿Cada cuánto debe uno, como hipertenso, chequearse con el médico? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Digamos, a nivel de atención primaria se habla de por lo menos una valoración anual mínimo. En sistemas, digamos, de seguridad, aseguradoras a nivel privado y otros ámbitos, e incluso pacientes con hipertensión de alto riesgo a nivel de seguridad social, la idea es que lo vea ya sea el internista o el cardiólogo también por lo menos una vez al año. Ahora, lo ideal que es cada 6 meses o las veces que necesita el paciente para por lo menos llegar a estabilizar y tener las cifras meta. Entonces, ¿qué es lo que busca uno en general y en resumen en un paciente de este tipo? Bueno, escanear las zonas más susceptibles donde puede identificar que el paciente está teniendo complicaciones. Eso quiere decir, en exámenes de sangre, nitrógeno ureico creatinina, el hemograma, ver los electrolitos, ver el perfil de lípidos, ver el ácido úrico, la glicemia en ayunas, porque estoy tamizando diferentes zonas y la función tiroidea. A nivel de pruebas no invasivas, un electrocardiograma es lo mínimo que una vez al año deberíamos tener toda la población que es susceptible a desarrollar hipertensión, más en Costa Rica, que ya hablamos de incidencias de 40-50% inclusive. En el examen físico, pues la toma de presión arterial, el fondo de ojo con el oftalmoscopio, la auscultación adecuada, la revisión de pulsos periféricos, palpación de cuello, pues un examen físico completo y bien realizado por lo menos una vez al año, ¿verdad? Porque vean que incluso un paciente hipertenso de repente siente una masa pulsátil en el abdomen, usted pone el estetoscopio, escucha un soplo y resulta que el paciente tenía un aneurisma abdominal que no habíamos visto. Ya usted envía los exámenes más específicos, pacientes con lesiones cerebrovasculares o accidentes previos, pues probablemente se habrán realizado la tomografía en el momento del evento y después otros. Pero a modo general es eso, o sea, nada sustituye un buen examen físico, una buena interrogación, y posteriormente esta batería dirigida de exámenes. Hay cosas que se van incluyendo, como por ejemplo los pacientes hipertensos crónicos con falta de aire, pues entonces se hace el BNP o el NT-proBNP, ¿verdad? Que ya es para medir si hay insuficiencia cardíaca o no. O, por ejemplo, la proteína C ultrasensible, que nos mide el grado de inflamación que maneja todo el sistema cardiovascular del paciente, la ecografía, cardíaca para ver el estado general, lo que es estructura, funcionalidad, válvulas, presiones del corazón, adentro del corazón, ¿verdad? Y su rendimiento en términos de fracción de eyección de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, los ultrasonidos de carótidas, ultrasonidos de abdominales, ¿verdad? Y vasculares. Y ahí seguimos con exámenes todavía más especializados. Ya si el paciente presenta complicaciones, pues usted va dirigiendo hacia eso los exámenes que van más allá, prueba de esfuerzo, que ecoestrés, que eco con índices de deformación, que resonancia magnética, etcétera. Muchísimas gracias, doctor, por la participación y también a aquellas personas que se conectaron el día de hoy. Importante recordarles que a partir de mañana este webinar estará en nuestras plataformas de YouTube y redes sociales para que la puedan volver a ver e incluso compartir con más personas. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias y con mucho gusto. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.